quisiera saber por qué en la carta de Juan, perdón, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 22, dice el Señor: vendremos a Él y haremos morada con Él, utilizando plurales. Los plurales en la Biblia se resuelven mirando casi siempre el texto posterior o el texto anterior. Si lees bien el pasaje, vas a encontrar la respuesta en el mismo pasaje. Aquí ocurre lo mismo que en Génesis 1:26. Hagamos. Y el 27, Dios hizo. ¿Ya? Ahora, es también importante que se tenga en cuenta que algunos plurales en la Biblia son el resultado del manejo exegético, del que hizo la traducción. Aquí lo hemos comentado más de una vez, que los plurales van comenzando, y de una manera especial en el Evangelio de Juan, desde el primer versículo. Porque cuando usted lee San Juan capítulo 1, en su versión Reina Valera 1960, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero si usted va a la historia, encuentra que el texto no decía así. Decía: en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. Y ese en y con marcan una diferencia. Exacto. Y entonces cuando uno analiza el por qué aparece el término con, hay unas explicaciones interesantes. Dice, algunos traducen con basados en el pensamiento ¿de quién? De un teólogo llamado Crisóstomo, de otro teólogo llamado Tomás de Aquino, de otro teólogo llamado, o que se le llamaba San Buenaventura. Ellos dijeron, leyeron el texto y colocaron con Dios, y explicaban que el término con Dios se refería a la diferencia de personas, a la coexistencia. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace el otro que viene después? Mira la nota marginal y mira el texto, y como ya está torcido desde que nace, entonces reemplaza la palabra en por la palabra con. Pero una persona que tenga 1 milímetro de cerebro sabe que la palabra con está hablando de diferencias. La palabra en está manifestando Exacto. el ser. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice la palabra en el principio era ya el verbo y el verbo estaba en Dios, no está diciendo que Jesús estaba al lado de Dios, sino que Jesús es la expresión del Padre, es la manifestación del Padre en persona. Por eso es que Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo soy la expresión del Padre visible. Amén, amén. Pero si se maneja con el término con, entonces ahí sí, está al lado. Ustedes están conmigo, no en mí. Ustedes no son la expresión de lo que yo soy. Entonces, la gente también tiene que analizar un poquito, y por lógica se entiende que si en el principio ya era el verbo y el verbo era con, automáticamente le están dividiendo a Dios. Están diciendo que el verbo es coexistente, y resulta que el verbo no es coexistente, es la expresión del ser, que se llama Dios. Eso va a ocurrir en muchas ocasiones dependiendo del manejo que está dando el escritor con los plurales en la Biblia.